A día de hoy, muchos creyentes de todo el mundo siguen pensando que las historias de la Biblia son relatos de testigos oculares. Otro error común es creer que todos los escritos conocidos sobre la vida de Jesús y los acontecimientos que la precedieron han llegado a la Biblia. Si seguimos analizando los conceptos erróneos sobre la Biblia, también hay que decir en este punto que ni siquiera los autores de los evangelios más conocidos son auténticos con certeza. Muchos de los textos que hoy aparecen en el canon oficial de la Biblia son obras relativamente tardías de autores que escribieron en nombre de apóstoles o de testigos populares contemporáneos. Sin embargo, hay algunos textos de los que se dice que son muy auténticos y que se escribieron poco después de la muerte de Jesús. Hoy sabemos que un número sorprendente de los escritos presuntamente más auténticos nunca llegaron a incluirse en la Biblia. Se supone que algunos de estos escritos fueron destruidos para siempre hace cientos de años. Otros acabaron en las bibliotecas prohibidas del Vaticano o la gente intentó salvar los escritos prohibidos escondiéndolos. Hoy echaremos un vistazo más de cerca a los 10 escritos cristianos más prohibidos que nunca llegaron a incluirse en la Biblia. Antes de empezar, nos gustaría pedirte que contribuyas. Déjanos un comentario después del video que se ajuste al tema y represente un verdadero valor añadido para todos los espectadores. Si eres suscriptor, siempre recibirás un corazón como pequeño agradecimiento y fijaremos tu importante contribución en la parte superior, donde será leída en primer lugar por todos. Solo tienes que asegurarte de que ya estás suscrito, de que te gusta el video y mencionar ambas cosas al principio de tu comentario. Las escrituras apócrifas. En el punto 1 veremos qué son en sí mismas las escrituras apócrifas y por qué fueron prohibidas. Apócrifo es un término utilizado por los estudiosos de la religión y de la Biblia para referirse a todos los textos que guardan relación con la vida y las enseñanzas de Jesucristo, o con los acontecimientos del Antiguo Testamento. Este tipo de textos, colecciones de versículos o cartas, datan de alrededor del año 1200 a.C., hasta el siglo II después de Cristo. Aunque también hay textos más jóvenes, estos aún no se habían escrito cuando se compiló la Biblia válida hoy en día, por tanto, no se consideran oficialmente escritos apócrifos. Entre los apócrifos hay algunos textos inofensivos. Se trata de variantes de las conocidas historias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo, también hay toda una serie de textos que no encajan en absoluto con las principales iglesias, especialmente la católica, porque estos escritos cuentan una imagen del Mesías y otros acontecimientos que contradicen fuertemente las historias de la Biblia. Cuando se escribió la primera versión de la Biblia, en el siglo III después de Cristo, ciertamente no había ningún testigo contemporáneo vivo. Es de suponer que la compilación del canon que sigue siendo válido hoy en día también se hizo por motivos e intenciones que no solo pretendían reproducir los acontecimientos de la forma más impecable posible, sino que la censura y la instrumentalización de la historia cristiana tuvieron lugar desde el principio. Hoy en día los investigadores también sospechan que los significados y afirmaciones originales de los textos originales fueron falsificados repetidamente a través de las numerosas traducciones de la Biblia. Evangelio de Tomás. Uno de los escritos prohibidos más conocidos es el Evangelio de Tomás, que se encontró en Nag Hammadi, en 1945. Hoy en día el Evangelio de Tomás se considera una historia casi completa de la vida de Jesús, que sin embargo refleja algunas circunstancias de forma bastante diferente. Tomás, aunque nunca fue reconocido por los eclesiásticos, es considerado uno de los escritores más auténticos. Informa de un Jesús muy suelto, del que se dice que solo dio a la gente 2 mandamientos, di solo lo que realmente quieras decir y haz solo lo que realmente quieras hacer. Al mismo tiempo el Cristo apeló al corazón y a la caridad de la gente en los escritos de Tomás. Las escrituras fueron escritas entre los años 60 y 250 después de Cristo. El Evangelio comienza con las palabras: estas son las palabras secretas que Jesús pronunció, y que fueron escritas por Didimos Judas Tomás. Quien pueda comprender correctamente los 114 versículos de esta escritura vencerá a la muerte y encontrará el camino de la inmortalidad. Al parecer, tales promesas no le gustaron nada al obispo de Alejandría, pues ordenó destruir el Evangelio de Tomás, así como partes del Evangelio de Felipe y del Evangelio de la Verdad. En lugar de destruir los escritos, los partidarios del secreto se limitaron a depositarlos en un lugar seguro, y allí permanecieron durante casi 2000 años. El Evangelio de María. Las mujeres no gozaban de gran estima en la iglesia en la época en que se escribieron las primeras versiones de la Biblia. A menudo se reducía el papel de la mujer en los relatos, se incluían escritos misóginos,
y nadie quiso saber nada de mujeres apóstoles o discípulas durante cientos de años. Hoy, a través de los escritos apócrifos, se sabe que Jesús tenía en su círculo al menos tantas mujeres como hombres. Tuvo una relación especial con una mujer llamada María Magdalena. En la Biblia válida hoy en día, ella desempeña como mucho el papel de ramera caída. Pero algunos escritos informan de que María Magdalena fue una aliada cercana o incluso la compañera de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de María se ocupa menos de la vida privada de Jesús, y mucho más de la cuestión de lo que ocurrió con el cuerpo físico del Mesías tras su muerte en la cruz. Apocalipsis de Santiago. El primer Apocalipsis de Santiago es un escrito apócrifo y gnóstico, probablemente redactado por los valentinianos en el siglo III después de Cristo. El apóstol Santiago mencionado en la Biblia no es el verdadero autor. Un escritor fantasma reproduce en los escritos conversaciones entre Jesús y su hermano Santiago. Los escritos tratan mucho de códigos. Entre otras cosas, se dice que contienen varias claves para entrar en el reino de los cielos. Al parecer, el emperador Constantino pensaba muy poco en tales claves para entrar en los reinos celestiales, pues en el siglo VI después de Cristo, hizo prohibir oficialmente el Apocalipsis de Pablo. Sin embargo, de algún modo esta escritura también sobrevivió, y fue recuperada junto con otros apócrifos en Al-Mahdi en 1945. Los libros de Adán. Toda una serie de escritos judíos y cristianos relativos a la vida y el destino de Adán y Eva se conocen como los libros de Adán. Incluyen, entre otros, un relato de la vida de Adán y Eva escrito en alfabeto latino, así como el Apocalipsis de Moisés presumiblemente escrito en Grecia. A ello se une toda una serie de otros escritos menores redactados en griego, latín, armenio, georgiano y lenguas eslavas. Las diversas versiones de la historia primitiva de la humanidad narran el conflicto entre Adán, Eva y Satanás. El libro de Adán, el más popular, está escrito directamente desde el punto de vista del primer ser humano. Entre otras cosas, cuenta cómo Dios siguió ayudando a Adán tras su expulsión del paraíso. También trata de los misteriosos Nefilim, que, como hijos de mujeres humanas y gigantes, también se encuentran en el canon oficial de la Biblia, así como de la vida de Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva. El primer libro de Enoc. Enoc fue uno de los 7 patriarcas del Antiguo Testamento. En la Biblia oficial, este profeta recibe un tratamiento relativamente breve por razones totalmente incomprensibles. Incomprensibles porque Enoc era tan especial que al menos su libro entero debería haberse incluido en la Biblia. Enoc fue un antepasado directo de Noé y de Jesucristo. Pero este profeta tiene otra característica especial. Fue la única persona a la que Dios se llevó al cielo con vida a causa de su bondad y rectitud. Dios hizo del hombre Enoc, el arcángel Metatrón, y lo colocó por encima de todos los demás ángeles. Esto haría a este hombre igual a Jesús en cierto sentido, y presumiblemente esta es exactamente la razón por la que el libro salió volando del canon oficial de la Biblia. Los eclesiásticos querían limitar la posibilidad de ascender al cielo a un solo acontecimiento y probablemente no querían alentar a nadie a que esto hubiera sido posible para varias personas. Los oráculos sibilinos. Las sibilinas eran mujeres con inclinaciones místicas que se dedicaban a la adivinación y a los conjuros oraculares. Los oráculos sibilinos cristianos son una colección de escritos cristianos, judíos y paganos recopilados en el siglo VI, así como hexámetros de los que se dice que tienen carácter profético. La versión de orientación cristiana se originó probablemente a partir de los libros sibilinos romanos, mucho más antiguos, que se utilizaban para la adivinación en la antigua Roma. Tanto si la Biblia está llena de misterios, oráculos y acertijos como si no, estos versículos eran entonces probablemente demasiado mágicos para los eclesiásticos, y ordenaron destruir todas las copias de los escritos en el año 365 después de Cristo. Los críticos eclesiásticos de hoy también creen que los versículos probablemente se excluyeron porque los autores eran mujeres. Libro de los Jubileos. En los círculos especializados, el libro bíblico de los Jubileos también recibe el nombre de Pequeño Génesis. Escrito en hebreo hacia el año 150 a.C., también se conoce como Libro sobre las divisiones de los tiempos. Trata esencialmente de la estancia de 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Creó una estructura de jubileos, cada uno de los cuales duraba 49 años y se dividía en ciclos de 7 veces 7 años.
Este calendario primitivo fue muy popular en los primeros tiempos del cristianismo. Después, esta escritura también fue prohibida presumiblemente por los primeros eclesiásticos romanos cristianos. Solo la Iglesia Ortodoxa Etíope conserva aún el libro de los jubileos en el canon oficial de sus sagradas escrituras. El Apocalipsis de Pablo. Escrita en nombre del apóstol Pablo, esta escritura relata predominantemente la existencia del hombre entre el cielo y el infierno, así como el viaje del alma después de la muerte. Las descripciones de la vida después de la muerte no son en ninguna parte tan detalladas y floridas como en esta escritura. El Apocalipsis de Pablo probablemente salió volando de la Biblia porque no concordaba con otros textos legales de la Biblia. Las opiniones de Pablo sobre la vida recta y la posibilidad asociada de morar en el cielo tras la muerte se consideran generalmente más laxas que los estrictos textos de la Biblia oficial. La Carta de Aristea. Los más de 20 manuscritos de la Carta de Aristea narran la historia de la primera traducción de los 5 libros de Moisés del hebreo al griego. A primera vista no suena especialmente emocionante ni prohibido, pero la carta lo tiene todo. Según los expertos, está llena de indicios de que en estas primeras traducciones ya se habían producido tantos errores en la interpretación de las escrituras originales que la Biblia, tal como la conocemos hoy, podría ser, en conjunto, una obra de arte muy falsificada. Las traducciones ya habían sido realizadas por personas tendenciosas en aquella época y además se dice que se escribieron en solo 72 días, lo cual es casi imposible en condiciones normales. Para traducir los miles de versículos, dichos e historias de la Biblia, habrían sido necesarios tiempos de semanas, meses o incluso años, incluso para los genios lingüísticos. En la Iglesia Católica, por supuesto, no quieren saber nada de esas cosas. El Vaticano insiste en la autenticidad de la Biblia y en que todos los procedimientos de selección de los escritos oficiales fueron legales. Los apócrifos tampoco son tratados oficialmente como escritos prohibidos o poco queridos. La Iglesia Católica simplemente sigue afirmando obstinadamente que estos libros y evangelios son inferiores y fueron escritos por personas no autorizadas. Ahora dinos qué piensas de estos 10 escritos más prohibidos del cristianismo. ¿Conoces alguna de estas escrituras? ¿Has leído la Biblia oficial o crees que es pura fantasía? Esperamos tu opinión. Nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.